Muy bien, vamos. Al final también vamos a hacer los últimos anuncios respecto a cómo va a ser el tema del punto de encuentro y el reparto de los hermanos dentro de las movilidades, así que no se preocupen. Todo está ya preparado. Bueno, saludamos a todos. Mateo, Mari, qué bueno verlos. Sandro, bienvenido. No sé a quién más me estoy pasando por alto. Bueno. Después lo pueden leer si gustan, para que no se distraigan. Gracias. También les animamos a que en sus equipos celulares puedan tener, los que usan la Biblia ahí, puedan al mismo tiempo desactivarlo de otro tipo de redes sociales para que puedan enfocarse en la palabra de Dios hoy. Tan fácil es no ver el celular y de pronto te vienen todos los mensajes ahí. Y yo sé que eso pasa también, ¿no? Así que pueden desactivar los chats y las cosas para que no se distraigan, porque en realidad yo pienso que Dios tiene algo especial para nosotros hoy. Como siempre, de hecho, ¿no? Porque Dios es fiel, nada más por eso. La semana pasada compartimos sobre la tierra prometida y hablamos de que íbamos a compartir una segunda parte sobre esto, y yo creo que es bueno hacer un recordatorio de lo que vinimos hablando sobre la tierra prometida. Hablamos de algunas cosas, principalmente dijimos dos cosas fundamentales, y es que un principio muy sencillo: la tierra prometida está después del desierto, no antes, ¿no? ¿Por qué dijimos esa lógica tan profunda, científica, tan difícil de entender? Porque en realidad a veces nosotros nos apresuramos y queremos que Dios nos dé su promesa, su bendición, antes de pasar por un proceso a través del cual Él nos enseña cómo es que debemos recibir la tierra prometida, cómo es que debemos recibir su bendición. Entonces, la tierra prometida vimos que estaba después del desierto, no antes. Y lo segundo que vimos, ¿alguien se acuerda? Que está ocupado por gente fuerte. Gracias, Charito. Está ocupado por gente fuerte. O sea, no está desocupada la tierra prometida. Dios nos dio un título de propiedad, pero de un terreno invadido, ¿no? Básicamente es eso. Tenemos nuestro título, pero el terreno está ocupado y no tenemos la opción de pedir ayuda a la policía ni al ejército para que podamos nosotros desocupar ese terreno, sino que nosotros mismos tenemos que luchar para poder ocupar aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué cosa nos ha dado Dios? Dios nos ha dado la victoria sobre la derrota espiritual, sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre el temor, sobre el desánimo, sobre la tristeza, sobre el negativismo, sobre el pesimismo. Dios nos ha dado muchas cosas buenas, pero nosotros tenemos que ejercer esa carta, digamos, que Dios nos ha dado para poder forzar nuestra entrada a esto que ya Dios nos dio, que es muy diferente, repito, a simplemente declarar cosas infundadas diciendo Dios dice esto y por lo tanto yo lo declaro, yo lo tomo, es posesión mía. No es así. Yo creo que podemos declarar aquello que Dios nos ha prometido con total confianza, y eso fue lo que dijimos la semana pasada. Lo que son las promesas de Dios, preciosas, grandísimas promesas, la palabra nos enseña que son palabras firmes, que son seguras, que se van a cumplir, y por lo tanto, si son firmes y seguras y vienen de la mano de Dios, por consiguiente es justo y es correcto y es bueno que nosotros las declaremos, porque estamos declarando la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a ver un segundo aspecto sobre la tierra prometida, y vamos a ver tres características más, diferentes a las anteriores, pero que también tienen que ver con la tierra prometida. La primera que quiero que veamos es que, y repito, que son principios muy elementales, pero yo creo que a través de estos principios elementales vamos a aprender muchas cosas que en realidad van a ser de mucha utilidad para nosotros. Una de ellas es que es un lugar muy diferente al lugar al que estábamos acostumbrados a vivir. O sea, Egipto no es igual que el desierto no es igual que la tierra prometida. De hecho, desde el primer día que salimos de Egipto, ya la forma de caminar es completamente diferente. Y yo creo que en la medida en que nosotros podamos asimilar esto, aceptar esto, vamos a poder vivir mejor. Creo que gran parte de las luchas que vivimos como creyentes es que no llegamos a entender que este
caminar es nuevo, es diferente, no funciona igual. Y cuanto más luchemos con eso, más difícil va a ser. De verdad, no hay peor vida que la vida de un cristiano que quiere vivir como vivía antes, pero en la iglesia. La vida de un cristiano que quiere vivir este camino nuevo, pero con la forma pasada de vivir. Por eso es que toda la generación de las personas que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida, porque no se puede entrar a la promesa de Dios con el pensamiento viejo. ¿Cómo era el pensamiento viejo? El pensamiento viejo era: yo lo logro con mis medios. Yo cocino mis ladrillos y con eso me gano mis frijoles. Yo lo logro por mi esfuerzo y si yo no me esfuerzo no logro nada. Y cuando vengo al caminar del Señor me doy cuenta que en realidad no depende de mí. Depende de sí, de que yo me entregue. O sea, de hecho, como no sé cuántos de ustedes vieron esta publicación que hice respecto a la Pascua y de que Jesús, que todos los reyes ganan matando gente, ¿no? Pero que Jesús es el único rey que ganó muriendo, ¿no? Y eso es la Pascua, en realidad, ¿no? Este caminar es completamente diferente, se gana perdiendo. Y eso es lo que no nos entra en la cabeza y por lo tanto no baja nuestro corazón. No llegamos a entender que esta es una batalla que la vamos a ganar cuanto más nos rindamos. O sea, es la batalla, como dice la palabra. El otro día estaba escuchando una canción, como Fausto, estaba escuchando una canción de un cantante muy, muy antiguo, pero de música bastante actual, que él decía: ¿quién oyó, y está evocando un versículo bíblico, quién oyó alguna vez de un ejército que gane una batalla a través de llorar y a través de arrodillarse? Bueno, ese es el ejército de Dios, dice, ¿no? Somos capaces de ganar batallas arrodillándonos. Somos capaces de ganar batallas llorando. ¿Qué ejército hoy puede ganar una batalla llorando? Ese ejército sería aplastado por las huestes de este mundo. Pero el Señor nos enseña una forma diferente de vivir. Por eso es que todo este proceso que vivimos en la tierra, y por eso Dios no te ha llevado aún, es porque estás en el proceso de santificación. Es porque todavía no lo has logrado. Es porque todavía no eres perfecto. Y qué bueno saber eso, porque ahora todo tiene sentido. Por eso a veces nos ofendemos. Por eso a veces nos hacemos daño, porque no somos perfectos. Pero podemos perdonarnos. Así que dile que está al costado tuyo: te perdono porque sé que no eres perfecto. Y tú respóndele: yo tampoco lo soy, ¿no? Ahora, eso no debe ser una licencia también, ¿no? Porque a veces creemos: pero como no soy perfecto, ya, pues déjame hacer lo que yo quiera. Y tampoco es así, porque la palabra sí nos enseña que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, pues, ¿no? Para poder dejar que Dios nos cambie. Y eso vamos a verlo ahora. ¿Cómo balanceamos la obra de gracia de Dios que no depende de mí con aquello que sí depende de mí, que es mi esfuerzo, que es correcto? Vamos a verlo eso, porque la palabra sí nos enseña que hay un punto en donde hay un balance entre aquello que tú pones de tu parte y aquello que Dios pone, y que ninguna cosa se cruza con la otra. Porque la gracia de Dios no puede tener un reemplazo. Dios no necesita nuestra ayuda para que efectúe su gracia. Dios no necesitó tu ayuda para morir en la cruz. Su sangre fue única y suficiente. O sea, no es su sangre más un poquito de tu esfuerzo. Es su sangre y punto. Pero bueno, no quiero desviarme. Solamente quiero que entendamos esto, que hay un punto de inflexión en donde nosotros tenemos que, como Dios le dice a Josué, esfuérzate, pero al mismo tiempo tenemos que dejar que la gracia de Dios funcione en nuestra vida. Bueno, voy a leer un texto de creo que es psicólogo, sociólogo, en realidad no interesa, pero el texto, basta que lo mencione nomás para que no me enjuicien. Dice César Manzanos, por si acaso, ¿ya? Él dijo esto, hablando sobre la forma de pensar, no la forma de pensar, sobre la realidad de la población carcelaria y lo que sucede cuando un preso sale de la cárcel, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto ese tema, que es un problema, ¿no? El tema de la reinserción social y muchas otras cosas más, reinserción laboral y todo este tema? Es complicado. Quizás ninguno de ustedes sabe lo que es eso, pero es un tema, es una situación difícil también. Y no solamente es una situación real y práctica, sino que es una situación que implica también un tema sociológico y psicológico de parte del prisionero que ha salido de la prisión, valga la redundancia. Entonces dice así, voy a leer un texto y quiero que me presten atención, por favor. El primer reto con el que se encuentra una persona al salir de prisión es luchar contra los efectos de la prisionización, es una palabra que él ha creado, ¿no? Entendida como los efectos iatrogénicos y perniciosos que provoca la estancia en prisión, que son más intensos en función de muy diversos factores, como por ejemplo el tiempo de estancia en prisión,
el régimen de vida al que haya estado sometido, la edad de la persona encarcelada, la existencia de apoyos personales y o familiares fuera de la prisión, la madurez psíquica de la persona, así como su capacidad económica, etcétera. La cárcel ha supuesto un proceso de desidentificación personal y de reidentificación con valores y hábitos propios de la subcultura carcelaria. Espero no volar, pero ¿están entendiendo? Hay una subcultura carcelaria que ha reformateado a la persona. Esa persona ya no es la misma que entró. Lamentablemente no es mejor en la mayoría de los casos, es peor. Entonces dice que hay una serie de cosas que tienen que ver con la subcultura carcelaria que impone condiciones de vida anormalizadoras, características de una institución segregativa de exclusión social. Goffman, 1984, tomado del libro Salir de prisión, la otra condena, de César Manzanos. Interesante, ¿eh? Interesante porque en realidad esto se refiere a una situación que no solamente sucede en los prisioneros que salen de prisión, sino que también sucede en aquellos que salimos de una vida de esclavitud al pecado y venimos a una vida nueva en Cristo. ¿Creen ustedes que no es exactamente igual? ¿Creen ustedes acaso que la vida en pecado que tú has vivido simplemente, bueno, pasó y no creó ningún estrago en tu vida, no creó ninguna memoria en tu mente, ningún registro negativo, no creó ningún paradigma o a predisposición a ciertas conductas y actitudes? Por supuesto que sí. La palabra nos enseña que la sangre de Cristo lo borra todo, es verdad, pero es un proceso. Entonces, estos prisioneros salen de la prisión con una situación tan difícil que yo he leído en algunos casos y he compartido con prisioneros y he visitado la prisión, en donde las personas que han pasado mucho tiempo en la prisión se ven más identificados con la prisión que con el exterior y por lo tanto no quieren salir. No quieren salir porque en la cárcel ¿saben quién son? Son alguien. Son respetados. Son conocidos, son importantes, tienen una función, tienen un negocio, tienen amistades. Afuera no tienen nada. Su familia les ha dado la espalda, sus amigos ya murieron, desaparecieron o fueron asesinados. No tienen nada, ni ningún lugar a donde ir fuera de la prisión. Entonces dicen, mi lugar es la prisión, prefiero estar en prisión. Y dicen no a la salida muchas veces porque prefieren estar dentro. Otros no, otros que viven en cárceles mucho más bonitas como la de Noruega, Suecia, no sé, obviamente prefieren la cárcel porque tienen menú gratis y una habitación linda y cómoda y todo eso, pero no es el caso obviamente en nuestro querido Castro, Lurigancho y demás, ¿no? O sea, es otra la realidad. Ahora, desde el primer día que la nación de Israel, el pueblo de Dios, que refiere a ti y a mí, salió de Egipto, quiero que entiendan una cosa. Dios les mostró desde ese primer día, desde la misma Pascua. Ustedes saben que celebraron la Pascua, ¿no? Estamos en tiempo de Pascua. Celebraron la Pascua, el Cordero, que representaba el Cordero de Dios que finalmente se cumpliría en Cristo. Todo esto, todas estas fiestas judías tuvieron su cumplimiento en Cristo, de tal forma que hoy las entendemos porque tuvieron su cumplimiento en Cristo, ¿no? Entonces la Pascua no es otra cosa que eso. Nosotros ya no celebramos la Pascua, celebramos a Cristo y Cristo crucificado, ¿no? ¿Por qué? Porque Él dio su vida. Pero en el Antiguo Testamento la Pascua fue establecida cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y cuando sale de Egipto, nosotros vemos que Dios le cambia el chip, ¿no? De frente ya todo cambió, ya nada fue igual. ¿Cómo salieron? Salieron de una forma en la que ellos jamás habían visto obrar a Dios. Recuérdense, son 400 años que han estado en el desierto. 400 años en los que todos ellos, todos los que salieron, nunca supieron lo que significaba vivir en libertad. ¿Me entienden? O sea, no es que a veces pensamos que es que éramos libres, fuimos a Egipto y después salimos de nuevo. No. 400 años quiere decir que todos los que fueron llevados cautivos a esclavos a Egipto habían muerto ya. Ya habían muerto. ¿Me entienden? Acá estoy. Pueden mirar acá. Gracias. Habían muerto. Por lo tanto, toda esa generación que salió de Egipto no sabía lo que era vivir en libertad. No tenía idea. Como nosotros no sabíamos cómo es vivir en Cristo cuando el Señor nos rescató. No sabíamos. No sabíamos que de su mano vendría todo. No sabríamos que Él nos perdonaría, que Él nos amaría, que aun cuando nos equivocamos, Él nos corrige, pero para llevarnos a su favor, para llevarnos a la restauración. No entendíamos la provisión de Dios cuando no teníamos nosotros. Y la palabra dice que Él va a darte de comer, que no vas a mendigar pan, que vas a tener provisión. No sabíamos eso.
Porque cuando no conocíamos al Señor, si no trabajábamos, si no traíamos un pan a la mesa, nos moríamos de hambre. Y punto. No teníamos un Dios, un Padre, que pudiera darnos la mano, extendernos el perdón, la amistad, el abrazo de un padre. No teníamos nada. Pero entonces, la nación de Israel, y quiero enfatizar esto para que podamos entender que no pasaron años para que ellos empezaran a entender que tenían que cambiar su forma de pensar. Fue el primer día, desde cómo salieron de Egipto. Desde antes del primer día, con las plagas, ellos empezaron a ver el poder de Dios para preservar a su pueblo. Luego vino la Pascua. Ellos entendieron el sacrificio de este cordero, la sangre que los libraría de la muerte, y salieron. Ellos entendieron varias cosas desde el primer día que salieron en adelante. La autoridad de Dios sobre la de Faraón, entendieron que su Dios era más poderoso que todo gobernante de este mundo. ¿Lo entendemos nosotros? Entendemos que Dios está en control cuando a veces nosotros nos comemos las uñas porque no sabemos qué va a pasar con nuestros gobernantes. Porque un día uno dice una cosa y luego otro día dice otra cosa y luego a este lo meten a la cárcel y luego a este le amenazan con meter a la cárcel. ¿Entendemos de verdad que el poder de Dios está por encima del de Faraón? Muy por encima. Ellos tuvieron que entender la provisión de Dios que ellos recibieron de una forma inesperada. Porque ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A trabajar para recibir. No podían, o sea, no recibían un frijol si no trabajaban. Tenían que hacer ladrillos, tenían que hacer un montón de cosas. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios les proveyó de todo a través de los egipcios. ¿Sabían ustedes eso? Lean un poco, ahí se van a dar cuenta que los egipcios los despidieron con sus joyas. Y le dijeron, ya, váyanse. Váyanse, toman, necesitan algo, toma todo lo que yo tengo. Dios les provee a ellos de una forma milagrosa desde el primer día que se van. Entonces ellos empiezan cualquiera se descuadraría, ¿no? Porque dice, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué pasó acá? Bueno, eso es lo que sucede cuando nosotros venimos al Señor. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar, porque si nuestra forma de pensar es la misma, entonces vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Yo no quiero sufrir. Yo me he dado cuenta que la mayor parte de mis sufrimientos en el caminar con el Señor es porque soy yo el que no quiere entender el plan de Dios. Es porque soy yo el que no quiere pensar como Dios piensa. Y quiero pensar a mi manera, como yo pensaba antes, como me funcionaba antes. Entonces decimos, bueno, como así me funcionó, así tiene que ser. Pero así no tiene que ser. Dios utilizó a los egipcios para darles joyas a los israelitas para que salieran con riqueza. 3. El poder, ellos tuvieron que entender el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. No lo habían visto antes. Fueron testigos de cómo se abrió el mar. Y solo por el poder de Dios. Ellos no habían visto esto antes. Ellos no entendían esto. ¿Cuál había sido la máxima expresión de poder que quizás ellos habían visto mientras eran esclavos? Yo no lo sé. No tengo ni idea. Porque en realidad esos 400 años de esclavitud fue bastante aburrido, ¿no? O sea, ni siquiera hay mucho registro bíblico de eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, quizás no pasó nada, pues. Pero ahora tuvieron que aprender que Dios era poderoso y que Dios era capaz de abrir el mar. ¿Cuándo habían visto esto? Jamás. Ellos tuvieron que aprender la paciencia de Dios cuando ya habían salido ante la queja. ¿Se acuerdan? Se quejaron, ¿no? No había pasado ni siquiera una semana y ya estaban quejándose. Por eso es que digo que la persona que más sufre es el creyente que quiere vivir como mundano. Esa vida es miserable. El que conociendo a Dios se quiere hacer creer que lo está pasando bien, pero se está engañando. Es un mitómano. Está mintiéndose. Esa persona nunca vive feliz. Nunca vive bien. No se puede adorar a dos señores. No se puede servir a dos señores. Ellos salieron de Egipto y vieron cómo la palabra nos enseña que ellos se quejaron. Pero Dios tuvo paciencia, ¿no? Es más, en algún momento a mí me asombra Moisés, porque Moisés, digamos, negocia con Dios, el que Dios no los consuma, ¿no? Dice, por favor, dales una oportunidad. Ellos no te conocen todavía. Ellos son necios, son tontos, son torpes. No los mates, ¿no? O sea, y Dios dice, ya está bien, está bien. Y dice que Dios se detuvo del juicio que iba a hacer sobre ellos por la intervención de un mediador. Es otro mensaje, ¿eh? Es otro mensaje, porque ¿cuántos de nosotros tenemos amigos y hermanos por los cuales tú y yo tenemos que interceder y decir, Señor, todavía dale una oportunidad? Es medio bruto,
medio torpe. Ese es un necio. Pero no, todavía no lo consumas, todavía no lo desplumes. ¿No? Y Dios ama a esos mediadores. Dios ama esos intercesores. Pero eso es otro tema. Ellos tuvieron que entender que la solución a un problema sin solución aparente, que era cuando las aguas se amargaron en Mara, ¿se acuerdan? Que el Señor le dijo, tienes que cortar una rama de este árbol y echarlo y las aguas se van a endulzar, ¿no? ¿Vieron? Una solución alucinantemente ilógica a un problema aparentemente imposible de solucionar, ¿no? Obviamente esto representa el árbol, la cruz de Cristo y todo esto, ¿no? Pero, repito, no vamos a hablar sobre esto. Solamente estoy hablando de cómo desde el primer día que ellos salen en adelante, ellos tienen que cambiar su forma de pensar, porque si no, no iban a poder vivir en este nuevo caminar. Igual tú. Si no cambias tu forma de pensar, no vas a poder vivir en este nuevo caminar. Tienes que entender que Dios tiene una nueva forma de pensar, porque estamos todos camino a la tierra prometida, camino a la bendición de Dios, camino a la promesa de Dios. Habíamos hablado que la tierra prometida no solamente representa un hecho histórico en cuando enfrentaremos o estaremos delante de Dios, sino que muchas veces representa varios ciclos en nuestra vida temporal en donde pasamos por pequeños desiertos y pequeñas tierras prometidas. Ellos tuvieron que ver la provisión milagrosa de Dios a través de varias formas, maná, codornices, el agua que salía de la roca. O sea, ¿cuándo habían visto eso? ¿No? Entonces todos sus parámetros fueron atropellados, por decirlo de una forma decente. Como Dios tiene que atropellar tus parámetros para que tú puedas aprender a vivir en esta nueva vida. ¿Cuántos de nuestros parámetros han sido atropellados ya? Y cada uno de ustedes tiene por lo menos unos cuantos ahí. Unos cuantos en donde decimos, yo pensaba que, pero así no era. Entonces Dios se encarga de demostrarte que no tenías la razón. Pero cuanto menos tú luches contra Dios, más fácil es que el Señor pueda tener victoria sobre tu vida y pueda cambiarte esa forma de pensar. Ellos tuvieron que aprender la victoria sobre las batallas, pero todo con el poder de Dios y no con su propia mano. Cuando se levantaron los hijos de Amalek, y cómo vieron que Moisés mientras levantaba las manos, Israel prevalecía, ¿no? Esa fue su primera batalla. Hermanos, no tenían armas, pero Dios les dio la victoria. Tuvieron que aprender que no son necesarias armas para vencer en este camino, que solamente se requiere que nuestro Dios esté de nuestro lado, que el Señor nos respalde, y con eso es suficiente para vencer. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos batallas y queremos agarrarnos por instinto de lo que antes nos daba seguridad? Uy, me agarró esta y no tengo ahorros. ¿Qué hago? ¿No? Uy, me viene este problema, pero no tengo este amigo, ya se fue o ya lo botaron de su puesto, no me puede ayudar. Y así, muchas más. Y Dios te quita esos puntos de apoyo para que puedas entender que Él te dará la victoria y que solo Él es suficiente para que tú puedas tener victoria sobre ello. ¿Están conmigo? Amén. Ellos tuvieron que entender también desde el primer día en adelante que existía un nuevo código de reglas, no el de Egipto. En Egipto tenían su código de reglas, su decálogo, como quieran llamarlo. Pero ahora el Señor le estaba dando a Moisés las tablas de la ley, principios diferentes. Comenzando con el primero que ellos no lo tenían en Egipto, que no era una ley de Egipto. No, en Egipto no existían los 10 mandamientos egipcios de amarás a Faraón con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Saben por qué? Porque a los falsos dioses no se les tiene que amar, se les tiene que temer. Y esa es la diferencia entre el Islam y el cristianismo, para comenzar. Porque el Islam jamás te va a decir, ama a Alá. Tienes que tenerle miedo, porque Él te puede consumir. Pero ese es otro tema. Ese es un extra, ¿no? Pero ellos no tenían unos 10 mandamientos egipcios. No tenían los 10 mandamientos faraónicos, ¿no? Ellos tenían un código de reglas completamente diferente basado en el temor, en la imposición y en el autoritarismo. Pero vienen al Señor y el Señor les da un nuevo código de reglas en donde le dice tienes que amar al Señor, tienes que amar a tu prójimo, no puedes estar envidiando, no puedes hacerle daño al otro, no puedes mentir y demás. Y ellos tienen que aprender esto de cero, otra vez, nuevo, todo nuevo. Y yo me pregunto cuántos de nosotros estamos de verdad dispuestos a aprender de cero, a ser reseteados en el sentido espiritual de la palabra, en donde podamos saber que Dios quiere cambiar nuestras formas de pensar, porque según
como dice la palabra, según el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Y como nosotros pensemos, así vamos a actuar. Lo que nosotros pensamos es la base de nuestra acción. Y si nosotros de verdad creemos en nuestra mente y por consiguiente en nuestro corazón que esta nueva vida es completamente diferente y que Dios tiene el poder y la capacidad para poder llevarnos de gloria en gloria, como dice su palabra, entonces vamos a actuar de esa forma. Pero tenemos que dejar de lado nuestra vieja manera de vivir, nuestra vieja forma de pensar. Ellos tuvieron que aprender la disciplina de Dios. Cuando Dios los disciplina por el asunto del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Un Dios que disciplinaba, pero que disciplinaba para restaurar, que disciplinaba para corregir. En Egipto no habían disciplinas, había castigo para destrucción, pero no disciplina para restauración. Ellos tuvieron que aprender mucho. Y finalmente, entre las cosas que yo he puesto, porque en realidad hay muchas más, ellos desde el primer día en adelante tuvieron que aprender que Dios es fiel a pesar de mí. Y esa es una lección muy bonita. Que quizás Faraón te perdonaba una o dos veces, no lo sé, pero la tercera te mataba. Pero el Señor era diferente. Dios tenía paciencia y Dios sigue siendo fiel a pesar de que nosotros no lo somos. Ellos, dice la Biblia, tentaron a Dios, pero hasta el cansancio. No una, no dos veces, muchísimas veces. Y cada día era peor, si no era en contra de la comida, era en contra del agua, era en contra de la tierra. Anhelaban volver a Egipto, por eso es que vivieron miserables, porque querían vivir como egipcios estando en libertad. Querían vivir como estos presos, digo, ¿no? Que salen y no encuentran una identidad. Su identidad había sido reinstaurada en Egipto. Y por lo tanto les costaba entender que ahora estaban caminando en libertad. Era como aquel preso que está caminando esposado, ¿no? Y le quitan las esposas y le dicen, eres libre, pero sigue caminando así. Por eso digo que en este primer punto quiero que quede eso claro y me he demorado porque quiero que establecer esta verdad. Este lugar, este camino es diferente. Cuanto más rápido lo creas, más fácil va a ser. Este es un camino diferente. No es igual a la vida pasada. Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No dice que todas son restauradas, dice que todas son hechas nuevas. Y la gente no entiende, es locura para ellos. Cuando vemos a nuestros amigos de antes y ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ellos no entienden. Pero estás loco. Pero si antes tú hacías esto, ¿por qué ya no lo haces? Es locura para los necios. Pablo llegó al punto de decir que lo que él había vivido era basura. Es literalmente, como hemos cantado ahora, de tumbas a jardines. Literalmente. Y qué triste que toda una nación anhelaba volver a las tumbas y salir de su jardín. Por eso yo prefiero, como decía David, estar en disciplina bajo la mano de Dios que estar en libertad sin Dios. Prefiero estar cada día con un Dios que puede ser que me ajuste a veces, que puede ser que sea difícil, pero sé que está ahí conmigo. A estar en un mundo en donde Dios simplemente no está. ¿Cuántos quieren lo mismo que yo? La gente no entiende. Debemos entender, queridos hermanos, que es un proceso, como hablamos mucho con los varones, de renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Porque cuando nuestro entendimiento es renovado, nuestra vida entera es renovada y nuestras acciones son diferentes. En segundo lugar, lo primero que hemos visto, ¿qué cosa es? Es un lugar diferente. ¿Amén? Es diferente. Cuanto más rápido lo asimiles, menos luchas vas a tener, más fácil va a ser. Número 2, es un lugar de reposo. Es un lugar de descanso. No es un lugar de tortura, no es un lugar de trabajo. No es un lugar de sufrimiento, no es un lugar de sudor como ahorita, es un lugar de reposo. Ojo, dile al que está al costado de ti esto. Reposo no es sinónimo de ocio. Y ahora acompáñeme a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Si alguien se apiada de mí, me trae agua pero helada ahora, pues, porfa. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer
versículos 10 al 12. ¿Están conmigo? ¿Lo tienen? Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido, todos digan, ¿cuándo? ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiere decir que va a suceder, ¿no? Cuando yo te digo, no sé, Manelena, ¿no? Cuando vayas al retiro es porque vas a ir, ¿no? Pero no te voy a decir si es que, ¿no? Porque te digo si es que es porque está en duda. Y Dios dice cuando entres a la tierra, quiere decir que vas a entrar, vas a recibir tu promesa. Eso está en la Biblia, está aquí. No lo estoy inventando, no es una palabra motivadora para que la gente se emocione. No, Dios dice cuando tú entres, cuando tú recibas la respuesta a tus oraciones, cuando tú recibas tu bendición, porque lo vas a hacer, va a suceder. ¿Cuándo? Dice. Seguimos leyendo. Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Gracias. En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Es un lugar de reposo, ¿se acuerdan? O sea, vas a ir y no solamente vas a sacar a los que están ocupando, sino que vas a ocupar ese lugar que ellos ya han preparado porque lo han construido para ti. Es un lugar de reposo. Es un lugar en donde tú vas a disfrutar de aquello que no trabajaste para obtener. Alguien más lo hizo. Alguien más pagó el precio. Alguien más sufrió para que tú disfrutes de este caminar. Y si lo vemos desde la perspectiva histórica evangélica en el Perú, podemos decir que hoy en día estamos disfrutando de libertades que otros pagaron como iglesia. Pero no voy a hablar de eso. Solo es para que lo consideren. Pero al mismo tiempo, hoy estamos disfrutando de una libertad que tenemos porque Cristo murió en la cruz. Alguien murió. Alguien pagó. Alguien derramó su sangre. A alguien le costó el hecho de que tú hoy puedas disfrutar. Entonces, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, mire el énfasis, ¿no? Que tú no edificaste, casas que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Ya basta, Señor, ya entendí el punto, ¿no? Pero bueno. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ellos venían de un lugar en que si no trabajaban no recibían nada. Si no molían grano, no recibían su comida. Si no hacían ladrillos, no iban a recibir su paga y por lo tanto su familia se iba a morir de hambre. Literalmente morían. Y queridos hermanos, venimos de un mundo muy duro. Y lo voy a decir así explícitamente, el diablo no paga bien. El diablo no paga bien. Ya lo dijo alguien alguna vez, lo vuelvo a repetir, siempre lo digo, de cuando en cuando, y es lo que dijo este hombre que dice respecto al Señor. Dice, en cuanto a mi amo, yo sé que ha tenido muchos siervos mejores que yo, pero en cuanto a este siervo, nunca tuvo un mejor amo que él. Y si tú puedes decir eso, vas a saber apreciar y amar a Dios, que no has tenido un amo como Dios. El diablo no paga bien. El diablo es malo, el diablo es duro. Todos los placeres de este mundo te denigran, eso lo vimos ayer con los varones, te deterioran, te van haciendo cada día peor y peor al punto en que te insensibilizan y no te das cuenta de que has caído en lo más bajo y no te diste cuenta. Así funciona este mundo. ¿Quieres bailar con el diablo? Anda, hazlo, pero recuerda esto, el diablo nunca cambia de pareja. Los judíos entonces trabajaban duramente para poder sobrevivir. Ellos entendían que así funcionaba Egipto. Si yo no pongo de mi parte, no recibo nada. Si yo no me esfuerzo, no recibo nada. Si yo no hago, no puedo recibir. Todo cuesta. Y cuando vienen al Señor, se dan cuenta que Dios les da todo de gracia. Y ahí empieza esta confrontación en su parámetro de pensamiento. ¿Cómo funciona esto? Es un choque entre cómo yo vivía y cómo yo vivo ahora. Una de las cosas más difíciles de entender, hermanos, es que venir a Cristo es descansar. Suena muy simple, pero en realidad es entrar en el reposo de tus obras que crees que merecen algo, de tus obras que crees que logran algo. Es un reposo. Por eso la palabra habla del lugar del reposo. Este lugar en Cristo es un lugar de reposo, en donde tú descansas. Repito, reposo no es sinónimo de ocio. Ahora vamos a ver eso. Para aquellos que dicen, bueno, que entonces si es así ya no hago nada, pues no. O como decía mi tía cuando nos llevaba al colegio en su movilidad,
ya no voy a agarrar el timón porque el Espíritu Santo maneja. Ahí tengo todos los registros de choques. Acompáñame a Romanos capítulo 9, por favor. Romanos 9, versículo 16. Dijimos que una de las cosas más difíciles de entender justamente es eso, que no es por cuanto nosotros podamos lograrlo, ¿no? De nuestro esfuerzo. De que venir a Cristo significa descansar. Venir a Cristo significa reposar. Venir a Cristo significa decir, Señor, yo te entrego esta situación porque ¿sabes qué? No puedo hacer nada al respecto. No me corresponde a mí. Tú has dicho que tú puedes llevar mis cargas. Tú has dicho que tú te vas a encargar de mis problemas y yo te he creído. Entonces puedo descansar sabiendo que el futuro de mi vida está seguro en tus manos. Romanos capítulo 9, Pablo dice, así que no, versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y dijimos hace un rato, descansar no es sinónimo de ociosear, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, y aquí es donde vengo al punto central de este subpunto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros balancear esto, ¿no? Porque Dios, o Dios lo hace todo, o nosotros lo hacemos. ¿Quién lo hace? ¿Quién es el que nos permite avanzar en esta nueva caminar? ¿Es solo Dios? ¿O es Dios con nuestra ayuda? ¿Cómo funciona esto? Yo pienso que Colosenses capítulo 1, Pablo nos da la respuesta perfecta para aquellos, y yo he tenido esta pregunta muchas veces, porque yo desde niño he sido criado en la enseñanza bíblica, en el evangelio, en la iglesia y demás, y siempre hay estos dos extremos, ¿no? De deja que Dios haga todo y tú no hagas nada, y tú haz todo y que Dios te ayude un poco. Pero ¿cuál es el punto medio? Tiene que haber un punto medio, tiene que haber un equilibrio. La palabra tiene que enseñarnos algo respecto a esto, porque no vaya a ser que pretendamos nosotros hacerlo a nuestra manera y de esa forma decirle a Dios, Dios, yo lo voy a hacer, tú solamente ayúdame un poquito, dando a entender que lo que Él hizo no es suficiente. Y no vaya a ser que seamos negligentes al no hacer lo que nos corresponde a nosotros. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Y terminemos no recibiendo ningún tipo de ayuda de Dios porque no hicimos nuestra parte. ¿Están conmigo? ¿Se han preguntado lo mismo alguna vez? ¿Cuál es el punto? Bueno, Pablo lo explica con este versículo muy precioso. Dice así, para lo cual, Colosenses 1:29, también trabajo, luchando, según, digan todos, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo sé que no lo vas a entender a la primera, pero aquí te combina las dos cosas de una forma majestuosa, magistral, la verdad, ¿no? Porque te dice, yo trabajo, dice, ¿no? Yo trabajo, no es que yo me quedo sin trabajar, yo trabajo, dice, luchando, pero yo lucho proporcionalmente al poder de Dios que actúa en mí. O sea, yo dejo que Dios obre en mí. Yo dejo que Dios me muestre su camino. Yo dejo que Dios me dé su fuerza y según lo que Él me enseña, según lo que Él me muestra, según la gracia que yo recibo de Él, yo me esfuerzo. En otras palabras, si Dios me dice, ve, está bien, hazlo, yo lo hago. Si Dios me da paz respecto a algo, lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo. Por eso Él dice, yo me esfuerzo, pero proporcionalmente a cómo su potencia obra en mí. Dice, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces sí existe un equilibrio y es que nos esforzamos en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo te puedes esforzar en la gracia? Parecen antónimos, ¿no? O hay gracia o hay esfuerzo. No, no son antónimos. Nos esforzamos en la gracia. No nos esforzamos en nuestras obras. No nos esforzamos en nuestra justicia propia. No nos esforzamos en nuestros talentos personales. Nos esforzamos en la gracia de Dios. Mi esfuerzo consiste en acercarme más a Dios. Mi esfuerzo consiste en rendirme más a Él. Mi esfuerzo consiste en rendir todos mis problemas a Él y poner de mi parte, sí, pero una vez rendida mi vida. En eso consiste mi esfuerzo. Yo me esfuerzo según esa gracia. Por eso Jesús dice en Mateo 11, versículo 29, 30, 28, 29 y 30, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, él no dice, vengan los que están trabajados y yo les daré descanso, sino que dice, vengan a mí los que están trabajados y les voy a poner mi yugo. Van a chambear también. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Todos los mártires, todos los que han servido al Señor, todos los que han entregado su vida por el Señor, todos los que están esforzándose ahora por hacer la organización de este retiro. Hay un precio que pagar. Nadie acá está diciendo al Señor que tu gracia haga los trípticos. Ahí en la impresora del cielo. Y después que lluevan en mi casa, pues no, para poder... Nadie está diciendo eso. Estamos chambeando. Algunos se amanecen. Algunos ponen de sus propios recursos para poder poner pelotas, megáfono, no te olvides, Julio, megáfono, ¿no? Estamos poniendo, estamos esforzándonos. Honestamente, no piensen bajo ningún punto de vista que 190 soles cubren el retiro. Pero Dios nos da la gracia. Y somos una iglesia generosa, porque hemos aprendido que no podemos dar si no hemos recibido. Y si podemos dar es porque hemos recibido. Y la gente que está becada no tiene que sentirse comprometida. Porque a veces las personas me llaman y dicen, pastor, pero yo no me siento cómodo. No, no te preocupes. No, la beca no es para que te sientas cómodo ni incómodo. La beca es porque hubo alguien que te cubrió. Porque hubo un esfuerzo en la cafetería, porque hubo un esfuerzo en otros hermanos para poder ayudarte. Yo me esfuerzo en la gracia. En otras palabras, tengo la gracia de Dios. Es más, no hay nada más lindo que esforzarse en la gracia. Porque cuando te esfuerzas en la religión, esperas cosas a cambio. Pero cuando te esfuerzas en la gracia, entiendes que tu esfuerzo no obtiene ninguna estrellita, ningún aplauso, ni ningún juego de cohetes, ¿no? Porque lo haces para Dios. Y si lo haces para Dios, de Dios recibirás tu recompensa. Pero la religión es diferente. La religión es la que vende indulgencias. La religión es la que tienes que tener una penitencia. La religión es distinta. Yo me esfuerzo en la gracia, pero hay un esfuerzo. La gracia de Dios nos permite esforzarnos con un propósito mucho más importante, más trascendental, y es el agradar a Dios. Tercero y último, pero antes leo la última parte que tengo acá, respecto a todos los que están trabajados y cargados. Dice, este lugar es un lugar en el que tienes que aprender a depender de Él, a confiar en Él, a abandonarte en sus brazos y creer que lo que Él logró con su muerte es suficiente. Ya no hay más sacrificios, ya no tienes por qué hacer más ladrillos para ganar el pan. Repito, no es ocio, es esforzarte en la gracia. Y espero que este punto haya quedado por lo menos un poco más claro, porque no es un tema tan fácil. A veces nos desbalanceamos en esto. Tercer y último punto respecto a la tierra prometida, valga la redundancia, es un lugar prometido. La tierra prometida es un lugar prometido. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que desde el día en que te rendiste a Jesús, le conociste y te convertiste en su hijo. Ya desde ese día tienes garantizada la promesa. Es un lugar prometido. Y no prometido por cualquiera, sino prometido por el mismo Señor. Vamos a Habacuc capítulo 2, por favor. Busquen ahí Habacuc capítulo 2. Una de las cosas importantes cuando quiero mencionar este título es un lugar prometido, es que me estoy refiriendo no a la palabra promesa nada más, sino que el énfasis que quiero compartir ahora en el término prometido, ¿sabes qué cosa es? Quiere decir que todavía no está acá, que es una promesa. Eso quiere decir que todavía no lo tienes, todavía no lo has recibido. Quiere decir que lo vas a recibir, sí, pero el énfasis que quiero dar en este punto es que todavía no lo tienes. La gran pregunta, y mientras estábamos alabando al Señor ahora, y mientras estábamos diciéndole, Señor, no hay nada, no hay nadie como tú, yo me ponía a pensar, ¿cuánto de verdad debe agradarse el Señor en un pueblo
que aunque no siente que le está yendo bien, que aunque tiene dificultades, que aunque está en el desierto y está pasando momentos difíciles, sabe darle gloria a Dios, sabe alabar a Dios y decir, Señor, no hay nada, no hay nadie, prefiero estar en el desierto contigo que en Egipto sin ti. ¿Tú prefieres eso? Yo prefiero eso. 1000 veces estar en el desierto con el Señor. Sí, sudo, es difícil, el trabajo es difícil. Yo no voy a hablar, no me gusta victimizarme. El trabajo ministerial es difícil. Es un trabajo ingrato, hay gente que no sabe reconocerte, pero yo no estoy acá por el reconocimiento. Claro, es bonito, a veces uno se siente bien. Una sonrisa, un agradecimiento, pero ¿sabes qué? Mi vida no puede centrarse en eso, porque hace rato habría renunciado si fuera por eso. Es un trabajo difícil, es un servicio difícil, servir al Señor, seguir al Señor no es fácil. Pero yo prefiero esto a mil veces a vivir una vida sin Cristo. 1000 veces, 1.000.000 de veces. David, siendo el rey y teniendo el puesto más importante de toda la tierra, decía, yo prefiero ser el guachimán, el ujier del templo, a ser rey, porque estoy más cerca de Dios en el templo. Entonces, Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tienes que esperar. El buen vino siempre sale al final. Tienes que saber esperar. No es mañana, no es pasado, puede demorar. Dijimos esto la vez pasada, aprende no a comprarte diferentes paraguas, aprende a bailar bajo la lluvia. Aprende a disfrutar tus tiempos de dificultad. Aprende a confiar en Dios en tus tiempos de desierto. Aprende a alabar al Señor cuando el día está caliente. Y no es por comparación, pero ¿saben qué? Hay gente que puede tener muchas cosas, pero no tiene absolutamente nada si no tiene a Cristo. Espéralo, porque de cierto vendrá, dice Habacuc. Nada bueno sucede cuando nos apresuramos. Nada bueno sucede. Además, la palabra misma dice, y no tengo mucho tiempo para redundar en esto, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Y eso es bíblico. Dios está esperando que tú puedas ver su poder de una forma más grande al final que al comienzo. Y de esto tengo muchísimos ejemplos y no tengo tanto tiempo porque voy a hablar un poco sobre la vida de Caleb. Pero solamente entre paréntesis, puedo hablar sobre la vida de Sansón, por ejemplo. Sansón, tu vida no acabó con tu fracaso. ¿Y sabes qué? En Sansón es interesante esto, porque me vinieron 2 frases. No solamente, Sansón, tu vida fue un fracaso, más aún puedes, sino, Sansón, tuviste tus fracasos, pero puedes aún más. Es diferente. Más aún puedes, es como, pero bueno, ya que fracasaste, aunque sea ya, pues no, para que no pases tanto roche, haz alguito. No. Sansón, tuviste tu fracaso, pero todavía puedes hacer mucho más. Caleb, la vida de Caleb no fue fácil. Vamos a leer Josué capítulo 14, por favor. Rápidamente nomás, porque aquí sí son varios textos. Pero vamos a leer Josué 14, desde el 7 en adelante, pero por partes. Versículos 7 y 8. Caleb, ustedes saben que Caleb fue aquel que fue con Josué, ¿no? Y fue de espía a la tierra prometida. Fueron 10 personas diciendo que no, trajeron un informe negativo. 2 personas, Josué y Caleb, dijeron, no, sí se puede. ¿Pero por qué Josué y Caleb? ¿Porque no hay gigantes? No, sí hay gigantes, pero sí, son grandazos. ¿Y te pueden ganar? Claro que me pueden ganar. Entonces, ¿por qué dice que se puede? Porque mi Dios está conmigo. Ellos vieron la misma realidad, el mismo cuadro, les llegó el mismo email. Pero su percepción fue diferente. Y ahí es donde entra justamente lo que estamos hablando. La vida en Cristo es diferente en tu forma de pensar. Es diferente. Es un lugar de reposo, pero es un lugar prometido. ¿Qué decimos cuando es un lugar prometido? Quiere decir que todavía no lo tenemos. Tenemos que saber navegar. Tenemos que saber caminar. Tenemos que saber confiar en Dios mientras dure la jornada. Yo era de edad de 40 años, decía Caleb, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón.
Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Josué tuvo definitivamente una posición determinada. Josué tuvo una posición decidida. Aún cuando los demás, porque a veces es fácil, ¿no? No sé si han visto esos experimentos que salen a veces en YouTube, en estos, ¿no? Donde a todo el mundo en el salón le dicen, ¿sabes qué? Tienes que decir que la pelota es verde. Y pronto viene uno extraño y le dicen, ya, la pelota es verde. ¿De qué color es? Verde, 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 verde. Y le preguntan a él y él, verde, dice. Aunque sabe que es roja, ¿no? Pero el poder del convencimiento masivo, pues, ¿no? Eran 10 contra 2. Y Caleb dijo, no, no, sí se puede. No, pero son gigantes. Sí, pero sí se puede. Él no se dejó llevar. Él no fue como Vicente, que va donde va la gente. Él no se dejó llevar. Él tuvo una decisión firme. Y dijo, no, sí se puede, porque él había probado a Dios, él había entendido una nueva forma de pensar, un nuevo patrón de pensamiento. ¿Cuánto necesitamos, queridos hermanos, tú y yo, de verdad cambiar nuestra forma de pensar? Porque pensamos como esclavos en un lugar de libres. Pensamos que merecemos cuando no lo merecemos. Pensamos que podemos ayudar a Dios cuando no podemos ayudar a Dios. Pensamos que jugamos un papel en nuestra salvación cuando no lo hacemos. Pensamos tantas cosas. Y estamos equivocados. Si pudiéramos cambiar nuestra forma de pensar, cambiarían nuestras actitudes también. Y nuestras acciones. Caleb no vio con sus ojos naturales. Versículo 9 dice, entonces Moisés juró, diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Sigue hablando Caleb, ¿no? Y para tus hijos en herencia perpetua. Y por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Qué lindo, ¿no? Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, soy de edad de 40, 45, 85 años. 45 años. Yo no sé cuánto tiempo tú estás esperando, pero estoy seguro que no son 45 años. Es menos. Pero ¿sabes qué? Caleb nos enseñó a perseverar, a pesar de que no veía. Vimos la semana pasada la vida de José, cuando ya parecía que ya otra vez lo meten a la cárcel. Ya parecía su casa la cárcel. Lo conocían. Tanto conocía la cárcel que él era el encargado de la cárcel cuando volvía. Y el carcelero decía, uy, qué bueno que volviste, necesitaba un ayudante. Pasó tiempo. Caleb tenía una palabra de Dios en su corazón. Yo no sé qué palabra ha puesto Dios en tu corazón, no lo sé. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Si Dios la puso en tu corazón, se va a cumplir. Porque Dios no es mentiroso. Y Caleb la guardó, ¿eh? Año tras año. Yo me imagino que el año más difícil debe haber sido el 44, ¿no? El mes número 11. Siempre es así, la última media hora es la más difícil. Porque tú dices, ya no va a pasar. El diablo te susurra, no, ya olvídate, ¿para qué sigues creyendo en Dios? Eso no va a pasar. Tu hogar no va a ser restaurado, tu salud no va a ser mejorada, tu empresa no va a ser mejorada, tus hijos no van a ser creyentes. Y voces tras voces, tras voces, año tras año, pero la palabra de Dios es firme. Y todo va a pasar, pero la palabra de Dios no. Y tú tienes que vivir en esa realidad, porque si no, no vas a poder vivir en esta jornada llamada cristianismo. Tienes que despojarte de esa forma de pensar, de esclavo, y empezar a vivir en libertad. Caleb, ¿qué pasó? 45 años en silencio prácticamente. Bueno, Caleb hubiera respondido, no, no pasó nada. Pero Dios no te dijo, espera un poquito, ya faltan 22 años. No, no me dijo nada. Pero cuando faltaban 5 años, ¿no sentiste? Ah, no, no sentí nada. Solo tenía la palabra de Dios de hace 45 años, nada más. Y a veces Dios nos deja con esa palabra, nada más. Y como dijo mi hermano, a veces nosotros, cuando estamos en la noche más oscura, tenemos que recordar lo que Dios nos habló en la luz. Porque en la noche no oímos la voz de Dios. Pero esa palabra te va a sostener, te tiene que sostener. 45 años, versículo 11. Y él dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Qué tal convicción?
Yo no sé si en ese punto quizás ya su fe de verdad estaba un poquito golpeada, ¿no? Porque dice quizá, ¿no? Pero ¿sabes qué? Llegó, llegó. Como cuando tienes una caminata y ¿vieron esta galonera de agua que usan los chicos ahora? La que tenía ya como acá. Una damajuana de agua. Así van los chicos de la universidad ahora, con este calor que existe. Y cuando nosotros caminamos, ¿no? Porque esas galoneras, bueno, esos, ¿cómo le llaman? Bebetodos, ya no son bebetodos, beben todos ahí quizás, porque tiene 9 de la mañana, 10, 11, 12, ¿no? O sea, y antes no existían esas cosas, obviamente, ¿no? Tú cuando tenías que hacer una caminata larga, te llevabas tu botella de Coca-Cola reciclada, ¿no? Le metías agua, la congelabas el día anterior para que llegue un poquito más fría, y tenía que alcanzarte. Tú tenías que saber distribuirla. Porque si te la acababas a mitad de camino, después, ¿qué hacías? ¿Cómo hacías? Ibas a estar pidiéndole a otro y todo, ¿no? Yo pienso que la fe de Caleb fue así, ¿no? Él tenía su fe así, ¿no? Cilindro de fe. Año número 1, 2. Y cuando llegó el año 44, y cuando habló con Josué, ya le quedaba así de fe, porque dijo, quizás Dios se agrada. Pero ¿sabes qué? Llegó. Dijo, quizás ya se agrada, y se le acabó la fe y ganó. Pero dosificó su fe. No quiero dar una enseñanza sobre cómo dosificar la fe, porque en realidad no lo sé. Pero sí creo que Caleb llegó bien. A las justas, pero llegó. Porque Dios no puede permitir que tú caigas postrado en el desierto, ¿no? Dios quería que Caleb tome aquello que Dios le había dicho que iba a tomar, porque Dios le dio una palabra. Y él se agarró de esa palabra. Caleb, ¿por qué no te conformas con lo que has logrado ya? Y aquí yo quiero entrar a otro punto importante para las familias presentes. Él reclamaba una promesa, queridos hermanos, no solo para él, sino para su descendencia. Caleb se dio cuenta a sus 85 años, y eso toma tiempo entenderlo, que no se trata de mí, de mis placeres, de mi ministerio, de mis hobbies. Se trata del impacto que yo puedo lograr en mi familia, en mi nación, en la gente que me rodea. Toma un tiempo. Cuando empiezas a madurar y te das cuenta que ya no te importa la gloria personal, que ya no se trata de ti, que lo quieres hacer porque quieres traer bendición a otros. Porque si Dios te ha prometido algo, lo vas a hacer para traer bendición a tus hijos, porque no quieres que tus hijos se alejen y que vivan fuera de la bendición de Dios. Él reclamaba una promesa no solo para él, sino sobre todo para su descendencia, porque a los 85 años quizás no le quedaba mucho. Caleb mantuvo la promesa de Dios porque él tenía una palabra, una promesa, y se agarró de ella firme. Aún en ese momento más difícil, aún en eso que estamos hablando hoy como el punto de el lugar prometido, es un lugar prometido, quiere decir que no sucede hoy, hay que operar, hay que aguantar, viene más adelante. Pedro decía esto a la nación de Israel en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y saben qué? Si volvemos otra vez a Josué capítulo 14, él dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Di conmigo fuerza. Todos pensamos que esta palabra fuerza se refiere a la fuerza muscular de Sansón, a la fuerza del poder de Caleb. No, esta fuerza, ¿saben qué? Cuando tú buscas los originales, etcétera, en hebreo y demás, es el mismo término que significa lo siguiente, y se los voy a definir. Determinación, fuego, filo. Todavía tengo filo, todavía tengo fuego, todavía tengo el poder de Dios, porque he visto la mano de Dios. Tengo la fuerza, decía Caleb. ¿Para qué? ¿Para conquistar? No, para conquistar ya no tengo fuerza. Tengo fuerza para seguir creyendo. Tengo fuerza para agarrarme de la promesa de Dios. Tengo fuerza para creer que Dios no es mentiroso. Que Él si lo ha dicho, Él lo hará. Tengo fuerza. Muchos dicen, todo se logra con fuerza y voluntad. Sabes que yo no sé, a mí nunca me funcionó eso. O quizás mi fuerza de voluntad es made in China, pero a mí nunca me funcionó eso. Mi fuerza de voluntad nunca me llevó a ninguna parte, a fracaso nomás, la verdad. A otros que quizás sí la tienen, no sé, pero la mía
no es, no es de marca entonces. Pero cuando puse mi confianza en Dios fue diferente. Cuando me rendí a Él, en mi total fracaso, Él me fortaleció y me condujo de la mano. El salmista dice en el Salmo 34, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La fuerza en el original significa determinación, fuego, filo. La mayoría de veces se usa esta palabra, ¿saben en qué? La mayoría de las veces se utiliza siempre relacionada a la mano poderosa de Dios, la mano de fuerza de Dios. Siempre que se utiliza esta palabra fuerza se refiere al poder de Dios, no al poder del hombre, no al poder de Caleb. Por eso cuando Caleb dice, todavía estoy tan fuerte, ¿saben lo que está diciendo? Está diciendo, todavía la mano poderosa de Dios sigue conmigo. Todavía sigo teniendo la mano de Dios. Así que no me voy a rendir, voy a seguir creyendo que va a suceder, que va a llegar ese día en donde su promesa se va a cumplir. Tengo conmigo la mano poderosa de Dios. En otras palabras, Caleb estaba diciendo lo mismo que Josué. Cuando Josué, ¿se acuerdan lo que dijo? Los comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. No hay otra forma. Todavía tengo la mano fuerte de Dios sobre mi vida. ¿Por qué no dices eso en voz alta? Todavía tengo la mano fuerte de Dios sobre mi vida. Así que, querido hermano, no pierdas ánimo, porque no pudieron renovar su mente ellos, los israelitas que salieron de Egipto, de esa forma de pensar de si no me cuesta, no vale la pena, si no lo merezco, prefiero no tenerlo, o esa forma de pensar religiosa de no puede ser tan fácil. Amén. ¿Están conmigo? Ahora quiero terminar. Invito a los músicos a que pasen delante. Algunos dicen muy verdaderamente respecto a los israelitas que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no llegó a salir de sus corazones, ¿no? Que tomó un tiempo, porque todavía seguían con esa forma de pensar. Es un lugar en el que entenderás que todo se da por lo que Él ha hecho. Hace y hará. Y este lugar, esta tierra prometida, es un lugar que Dios te ha dado. Pero recuerda, hemos visto tres cosas importantes ahora, súper importantes. La primera es que este lugar es un lugar diferente. No es como tú pensabas. Póngase de pie, por favor. Número dos, es un lugar de reposo. Y número tres, es un lugar prometido. Todavía no está acá. Todavía no ha llegado. Pero llegará. Recuerda que después de cada desierto hay una victoria, dijimos la semana pasada. Es un lugar prometido. Eso quiere decir que hay garantía de que se cumplirá. Pero debes entender que es un lugar diferente, un lugar de reposo, un lugar prometido, un lugar que aún no está aquí. La mano de Dios está contigo. La tierra prometida es una realidad para el Hijo de Dios. Y esta tierra prometida es para ti, es para tus hijos. Mira tu familia, mira tu generación. Ellos necesitan que tú dejes de ser un pusilánime y un egoísta, sufriendo por tus minucias y lamiendo tus heridas, ofendiéndote porque el pastor no te aplaudió cuando hiciste algo bueno, que no te felicitó cuando ganaste tu partido de bochas, o porque no te saludó el día de tu cumpleaños. Deja esas niñerías. Hay un mundo más grande, hay una necesidad mucho más grande que la de tu corazón egoísta. Y te lo digo con amor, aunque no parezca. Pero ¿sabes qué? Yo te hago un desafío. ¿Podrás hoy decir, todavía tengo la mano fuerte de Dios en mí?